¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este humilde canal Católicos a Capela. Y vamos a ver un vídeo muy importante que es parte de la historia de la Iglesia Católica. Mucha, una parte grande que puede ser que haya mucha gente que no la conozca. Entonces, en estas fechas que estamos, ¿verdad? Vamos a pensar y pedir, ¿vale? Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos allá. Hablemos sobre el gran cisma de la Iglesia Católica en 1054. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Ok, vamos para allá. En el corazón de la cristiandad se encuentra una de las rupturas históricas más profundas. Hace más de 1000 años la única iglesia que existió se fracturó en dos realidades: la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. No fue una explosión instantánea, sino el resultado inevitable de siglos de distanciamiento geográfico, cultural y teológico entre dos grandes capitales, la antigua Roma y la resplandeciente Constantinopla. Hoy develaremos las raíces precisas de la división de lo que llamamos nosotros el Gran Cisma de 1054. Hablemos del desarraigo cultural y la cuestión de la autoridad. Tras la división del Imperio Romano de Occidente y de Oriente, se convirtió en mundos extraños entre sí. Occidente, que utilizaba el latín, vio como el poder del emperador se desvanecía, elevando al obispo de Roma, el Papa, a una posición de autoridad suprema tanto política como espiritual. En Oriente, el próspero imperio bizantino era de habla griega y estaba gobernado por un emperador fuerte que tenía gran influencia sobre la iglesia. La autoridad eclesiástica se distribuía entre grandes obispos conocidos como patriarcas. El punto de fricción fundamental era la autoridad papal. El punto de fricción era fundamentalmente la autoridad papal. Roma defendía una visión de supremacía absoluta heredada por San Pedro. Constantinopla respetaba al Papa, pero solo como el primero de los líderes de la Iglesia. Vamos a citar la tensión de la autoridad. Un claro ejemplo de esta tensión lo encontramos en la correspondencia. Mientras que la sede romana afirmaba ser la cabeza de todas las iglesias, los patriarcas orientales respondían a menudo con una deferencia calculada, reconociendo a Roma como un miembro del cuerpo, pero no un soberano. Para el Oriente no podía haber un solo monarca sobre la iglesia. Este es el gran error de Oriente. ¿Por qué? Porque Pedro es el que mandaba en los apóstoles. Roma en 1054 años siempre fue la cabeza, porque ahí murió Pedro y Pablo. ¿Qué pasa? Cuando el imperio romano se dividió en dos, el romano se deshizo y quedó el imperio bizantino, evidentemente al emperador no le interesaba que el que mandaba en su iglesia fuese el de Roma. Y a los patriarcas, por orgullo o por vanidad o por no se sabe por qué, querían sobre todo Constantinopla, ni Jerusalén, ni ninguna más, sino Constantinopla solamente. Solamente Constantinopla, que quede claro. Él quiso ser primos interpares, que decir que son iguales entre sí, que no hay uno que sea superior al otro. Claro, los escritos de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, de todos y la cantidad de, de Oriente y Occidente siempre era el Papa. Incluso hay muchos
sacerdotes de Oriente que fueron castigados por el Papa. Muchos obispos de Oriente, que el Papa de Roma le quitó el castigo también. Es decir, que eso está en la historia, ¿vale? Que quede claro, eso está. Pero el ser humano es como es, entendamos esto. La barrera cultural se hizo insalvable con el desacuerdo doctrinal. El más grave de todo fue la adicción de la palabra filioque. ¿Qué significa? El y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo en el credo niceno en Occidente. La Iglesia Latina modificó la fórmula para afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto es todo, y sobre todo la autoridad. Estas son las dos claves, la autoridad y el filioque. La Iglesia Ortodoxa Oriental, esto era doblemente inaceptable. Primero, alteraba la teología sobre la Trinidad, rompiendo el principio de que sólo el Padre es el origen de la divinidad. Segundo, la modificación se hizo sin un concilio ecuménico, y aquí tiene toda la razón. Es decir, sin el acuerdo de toda la Iglesia, lo que consideraron un abuso de poder. Aquí tienen toda la razón. Fue un abuso de poder. Vamos a la condena de la filioque. Los líderes orientales fueron firmes en su condena. El patriarca Focio de Constantinopla, siglo antes del cisma final, ya había declarado que el filioque era una doctrina blasfema y una herejía impuesta por Occidente, lo que demostraba la profundidad y la antigüedad de este desacuerdo central. A esta división teológica se sumaron diferencias menores, pero persistentes, como el uso del pan ácimo o fermentado en la Eucaristía, o el celibato obligatorio en el clero. Luego tenemos la ruptura de 1054, el intercambio de anatemas. Esto es histórico, ¿eh? Las tensiones alcanzaron su clímax en 1054. La disputa sobre las costumbres latinas en el sur de Italia llevó a la confrontación directa. El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla encabezada por el cardenal Humberto. Su visita, sin embargo, se caracterizó por la intransigencia, al no lograr un acuerdo con el patriarca Miguel Cerulario. El cardenal Humberto tomó una decisión que haría historia. El 16 de julio de 1054 el cardenal depositó una bula de excomunión sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía, condenado al Cerulario y a sus seguidores. Cerulario respondió convocando un sínodo y emitiendo su propia excomunión contra los delegados papales. Este intercambio de anatemas no solo formalizó el cisma, sino que lo convirtió en una herida abierta. La ruptura nacida de los siglos de incomprensión es ahora oficial. Ha habido intentos de reconciliación y la esperanza de unir hemos visto en el mes de diciembre, a principios del mes de diciembre, que el Papa León y el patriarca Bartolomé han hecho un escrito diciendo que van a promover la unión otra vez. Bien, seguimos con la reconciliación y las esperanzas de la unidad. A pesar de la magnitud de la división, no ha sido un camino sin intentos de reparación. A lo largo de los siglos, ambas iglesias han dialogado reconociendo la tragedia de la separación. Un hito crucial en la historia moderna ocurrida en 1965. Hablemos del hito de 1965. El Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I de Constantinopla se reunieron y emitieron una declaración conjunta. En este acto anularon simbólicamente las excomuniones mutuas de 1054. Fijaros el nivel. Se declararon anatemas, malditos,
en 1054 y tuvo que ser en 1965. Esta anulación no significa la unidad total, pues persisten las diferencias doctrinales, especialmente sobre la autoridad papal, pero sí representó un gesto monumental de arrepentimiento y de deseo de sanar las heridas. Hoy el diálogo ecuménico continúa entre las iglesias católica romana y la iglesia ortodoxa oriental, buscando restablecer la plena comunión, consistentes de que comparten la misma raíz apostólica. ¿Qué aspecto de esta compleja historia o del intento de sanación te resulta más sorprendente? Deja tu comentario, por favor. Si te ha interesado este pequeño análisis, te invito personalmente a que te suscribas para más historias que definieron el mundo. La verdad que es una tristeza tremenda. Es una tristeza tremenda. Yo siempre he tratado de orar mucho por la unión para que volvamos a ser uno. Porque el punto de reconciliación es muy sencillo. Tenemos que ceder y ellos tienen que ceder. ¿Cuál es el problema real? Para mí. Desde fuera. Para mí el problema real es la sumisión al Papa. Ellos saben que el Papa es el patriarca de todas las iglesias, porque así se ha llamado siempre. Los patriarcas de Oriente, hablemos de todas las iglesias, de las 5 primeras iglesias, el que tenía el mando era el Papa. Era el Papa. Por eso él ponía y quitaba obispos en Oriente. Los de Oriente no podían quitar obispos en Occidente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que a ningún emperador, como ahora mismo, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿tú crees que la Iglesia Ortodoxa rusa no le interesaría estar unida al Papa? La Iglesia sí. Pero te pregunto, ¿a Vladimir Putin tú crees que le interesaría que su patriarca estuviera no debajo de él, sino debajo del Papa? Es que esas son las cosas, porque aquí no solo es religión, no solo es el clausura filioque, no solo eso, también hay muchos intereses de por medio. También hay muchos intereses de por medio. Entonces, la parte más fuerte, porque la cláusula filioque se puede cambiar. Se podría cambiar de otra manera, darle otro giro diferente, darle un giro diferente. Y ellos tendrían que aceptar que el Papa es el patriarca de todas las iglesias. La pregunta es, ¿ellos la aceptarían? Ahí es donde está el problema. Porque claro, desde el año 1054 hasta ahora se ha hablado mal, muy mal de los católicos. Y los católicos han hablado muy mal de Occidente. Y todas esas heridas hay que sanarlas. Y solo se pueden sanar con amor. Y el Espíritu Santo que haga su milagro. Porque esto el Espíritu Santo lo arregla así. Dios lo arregla así. Pero esperemos, deseemos y de verdad pidamos a Dios que volvamos a ser uno. Que volvamos a ser uno porque a mí me encanta la iglesia ortodoxa. Nosotros bajo el Papa está también las iglesias ortodoxas. También tenemos la iglesia Malankar, Ciro Malankar, tenemos muchos ritos, que también tengo otro vídeo en el canal para que veas los ritos católicos. Muchas gracias por seguir este programa. Sé que hay otros canales que pues tienen más medios que yo, la verdad. Yo trato de los católicos que están dentro de la iglesia informarles para que no se vayan al protestantismo. Esa es mi función. Yo amo mucho a los ortodoxos, me encanta. La liturgia ortodoxa me encanta. Claro, está en griego koiné, en griego antiguo, el griego que hablaron los apóstoles. Entonces yo eso no lo entiendo, pero gracias a Dios en diciembre, a principios de diciembre, el Papa León viajó a Nicea, donde fue el concilio de Nicea, con el patriarca y de verdad estuvieron rezando el credo sin la cláusula filioque, de que no procede del Hijo, pero tampoco es tan difícil de entender eso. Es decir,
El problema de los ortodoxos es el siguiente. Nadie gobierna en nadie, ninguno gobierna por encima de nadie. Por eso ellos nunca han tenido concilio. ¿Por qué? Porque el patriarca ortodoxo ruso, el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Jerusalén, yo qué sé, por ahí para allá un montón de patriarcas, ¿no? Llegan a un acuerdo, hacen un concilio. ¿Y quién hace y obliga a que se cumpla? Nadie, porque nadie tiene poder. Tú tienes poder en tu jerarquía. Los de Constantinopla pues tienen en Turquía y en sus iglesias repartidas por el mundo. Los de Rusia pues tienen mucho más iglesias que todos. Los de Jerusalén, es patriarca solo de Jerusalén. Entonces, yo creo que la gran solución es volver a ser uno para todos ellos y volver a hacer concilios ecuménicos como se hacían antes y volver a llevar el cristianismo más alto, y esperar que se una y se arregle todo, de verdad. Eso es lo que deseo de corazón, pero creo que el problema es la obediencia. El que tú eres patriarca y has sido patriarca durante 700, 800 años, tu iglesia ha sido patriarca durante 800 años, y aceptar que estás debajo del obispo de Roma es muy complicado. Eso es muy complicado. Eso solo lo puede arreglar Dios, porque ahí hay muchos intereses de mucha gente. No, porque si fuera por el patriarca y por la iglesia, tampoco creo que sea tan difícil. Pero bueno, hay que esperar y hay que rezar y hay que pedir a nuestro Señor por la unión de la iglesia, porque somos la misma iglesia. Tenemos los mismos, nosotros tenemos otros dogmas, ellos tienen casi los mismos dogmas, pero de manera diferente. Nosotros tenemos el dogma de la Virgen María Asunta al cielo, ellos tienen la dormición de María, pero los sacramentos son los mismos. Era la misma iglesia hasta el año 1054, la misma. Pero así son las cosas, no se supo hacer bien de parte y parte. Pero bueno, yo creo que lo de la cláusula filioque fue la última gotita. Yo creo que no es tan importante lo de la cláusula filioque, porque esta gente son hombres de Dios y ellos entienden que ellos creen en la Trinidad y no puede ser que el Espíritu Santo no proceda del Hijo. Eso sería ilógico. Sería ilógico porque entonces no sería Trinidad. Pero yo creo que esa fue la gotita que rebosó. Yo creo que el problema más grave está en la autoridad. Porque ellos, los ortodoxos orientales, quieren ser primos inter pares, que significa entre iguales. Entre iguales, que no haya uno por encima de los demás. Si no hay uno por encima de los demás, eso lleva a la división. ¿Por qué los protestantes no están unidos en la misma doctrina? Tienen la misma Biblia. Ellos dicen, no, lo que diga la Biblia. No, lo que diga la Biblia no, porque los luteranos creen una cosa, los calvinistas, los presbiterianos, los bautistas, los anglicanos, los de testigos de Jehová, y por ahí para allá. Son más de 30.000 diferentes. Y tienen la misma Biblia. La misma. Entonces, si no hay uno que es el que manda, el que ordena y manda, al final eso va a llevar diferencias. ¿Por qué las iglesias ortodoxas que están en cisma? Porque no son protestantes, son cismáticas, están en cisma porque no están bajo la orden de Pedro. Entonces, yo creo que el problema es la autoridad. Yo creo que la autoridad, porque claro, antiguamente el problema fue Constantinopla. Constantinopla fue porque el Imperio Romano se dividió y el Imperio Romano que quedó en Oriente se convirtió en Imperio Bizantino, tenía un emperador potente. Ahora dijeron ellos, bueno, antes estaba el Imperio Romano y gobernaba Roma, ahora está el Imperio Bizantino y gobernamos nosotros. Y le dije, no, 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 nosotros gobernamos aquí porque aquí murió Pedro y Pablo. Porque aquí murió Pedro y Pablo. Y todas esas cosas, todo el mundo quiere gobernar la Iglesia Católica. Todo el mundo quiere ser papa. Esperemos y deseemos y recemos porque todo salga bien. Y en estas navidades, familia, que lo paséis muy bien. No habrá más vídeos hasta el año nuevo.
Y vamos a ver qué vídeo sacamos. Vamos a ver qué vídeo sacamos, por favor. Si queréis saber más cosas, pues me lo decís para yo hacer los vídeos. Y nada, que Dios les bendiga, que los proteja, que paséis unas grandes fiestas, una gran Navidad, una gran entrada y salida de año. Que los Reyes Magos les traigan muchos regalos. Y nada, cuídense mucho, que Dios les bendiga, los proteja. Y me despido como despido siempre. Viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Sobre todo, familia, protejan su fe, que es un regalo divino, es un regalo de Dios la fe. Cuídense mucho. Chao.